Muy bien, y como les decía, voy a compartirles entonces un video que encabezaron eh, esta lucha que van a poder observar aquí, docentes en nuestro país durante el año 1997. Allí comienza esta lucha, pero dura más de 2 años, dura 2 años y medio, ¿sí? Es una lucha que se denomina la Carpa Blanca Docente. Marca un antes y un después en el sindicalismo, en la transformación de las realidades docentes, en la reivindicación por nuestros derechos. Es fundamental lo que sucedió durante esos años y justamente fue encabezada y se denomina la Carpa Blanca docente justamente por los guardapolvos. Por eso me parece sumamente significativo que trabajemos con esta realidad de los docentes justamente en el nivel primario, quienes estaban impulsando fuertemente esta lucha, a la que se suman docentes de todos los niveles, por supuesto, pero quienes estaban allí, incluso hasta llevando a cabo huelgas de hambre. ¿Sí? Increíble lo que se vivió durante esas épocas de neoliberalismo brutal, en donde el desfinanciamiento de la educación, el avasallamiento de la educación pública, el avasallamiento de los derechos de los docentes fue sin precedentes y claramente marcó un antes y un después en la lucha por la transformación. Así que les voy a compartir la pantalla para que podamos observar este video, que es un video corto, y luego podamos hacer la interrelación con los textos, principalmente los que estuvimos hablando el día de hoy. Aguárdenme un segundo porque no he compartido con sonido. Ahora sí. Bien. Sin duda fue la protesta más extensa que hubo en el mandato del presidente Carlos Menem en la década del 90. La carpa docente, que reflejaba allí el reclamo de los docentes por una ley de financiamiento educativo, amén de otros reclamos. Y estuvo allí un poco más de 1000 días, Claudio. Sí, estuvo 1003 días, 2 años y medio la carpa docente, por la que pasaron figuras de todo el ámbito del espectáculo, figuras internacionales, apoyando a los docentes. ¿Qué pedían los docentes? ¿Por qué se armó la carpa blanca docente? Escuchen bien qué día se armó. Un 2 de abril de 1997 y duró los últimos 2 años del gobierno de Menem. ¿Qué pedían los docentes? Una paritaria nacional y mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque Menem fue el presidente que provincializó la educación. Con la Ley Federal de Educación transfirió las escuelas a cada provincia y se empezaron a generar las asimetrías entre los presupuestos educativos que tenía cada provincia para llevar adelante la educación pública. Allí tenés los partidos de fútbol entre los que jugaron miembros de la selección nacional que iban a apoyar a los docentes. 2 años y medio duró la carpa docente frente al Congreso. Insisto, reclamaban paritaria nacional, mayor presupuesto y recién, ¿sabés cuándo se levantó la carpa docente? ¿Cuándo? Muchos no se van a acordar. Fue con De la Rúa. 3 semanas después de que asumió De la Rúa se levantó la carpa docente, porque De la Rúa incorporó en el presupuesto, diciembre del 99, en el presupuesto del año 2000, una partida de educación que satisfacía a los docentes que protestaban. Después vino en el kirchnerismo una ley que establece que el 6% del PBI va destinado a la educación, la ley de financiamiento educativo. Marta Maffei era la dirigente sindical importante de esa época, que crecía en trascendencia pública, y hablamos hoy con Marta Maffei sobre aquella carpa blanca. Personalmente, tengo un mal recuerdo, muy mal recuerdo de Menem, no solamente por su actitud respecto del sistema educativo, hay muchas cuestiones aquí involucradas. Tiene que ver con, bueno, el indulto, por ejemplo, entre otras muchísimas, ¿no? Y todas las mentiras de la revolución productiva, del salariazo, todos los compromisos asumidos respecto del trabajo y del reconocimiento del trabajo y del trabajador, el aliento terrible al extractivismo, al saqueo, la entrega del patrimonio nacional, pues fue un regalo, digamos, fue un remate lo de los bienes del Estado, ¿no? La pérdida de una cantidad de enclaves del Estado, pero además de una funcionalidad del Estado que permitía de algún modo atemperar
la pobreza y la exclusión que existían, que no eran tan grandes como las de hoy. Sembró las bases, fue el Reagan de los argentinos, fue la Margaret Thatcher de los argentinos, ¿no? Y respecto de la educación pública, no logró avanzar porque la educación pública, no solamente la resistencia de los docentes o de los trabajadores de la educación, ¿no? La educación pública tiene una raigambre en la República Argentina. La calpa fue un símbolo y creo que puede sostenerse 1000 días cualquier propuesta social que cuente con el calor popular. Muy bien, qué importante, ¿no? Lo que dice esta protagonista de aquellos momentos históricos y que, como bien les digo, marcan un antes y un después, ¿sí? Avasallamiento de todos los derechos de los docentes y casi que privatización de la educación, ¿sí? Esto me parece sumamente fundamental para trabajarlo en conjunción con el texto de Adriana Puiggrós, que ella es una educadora, es doctora en educación y fue viceministra, perdón, de educación hasta hace muy poco, el año pasado, presentó su renuncia por diferencias justamente de maneras de pensar con el ministro de Educación, Nicolás Trota, quien tampoco está a cargo del ministerio en la actualidad. Bueno, ella en este texto va haciendo un recorrido que me parece fundamental para poder pensar con las preguntas que les voy a decir ahora para que puedan ustedes reflexionar. No porque ella haga hincapié específicamente en esta lucha de los docentes en la Argentina, sino por el recorrido histórico que va planteando y por cómo va introduciendo distintos temas que me gustaría que vayamos vinculando, distintas categorías conceptuales que luego me gustaría que vayamos vinculando con el análisis de este video, que vamos a seguir profundizando acerca de la lucha de los docentes por sobre todas las cosas en la Carpa Blanca, pero a lo largo de todo lo que queda de la unidad en cuestiones de la cotidianeidad, porque justamente tienen que ver con su futura práctica profesional, ¿sí? Por lo tanto, les voy a dejar que 2 minutitos puedan reflexionar acerca de 2 preguntas que tienen que ver con qué cuestiones del texto de Adriana Puiggrós podrían vincular con esta lucha que llevaron los docentes a cabo en el año 1997, y cómo podrían ustedes pensar estas cuestiones que vivieron los docentes en torno a la teoría del capital humano planteada por Schultz. Les doy 2 minutitos para que pausen el video, puedan pensarlo, no es necesario que lo anoten, pero sí que lo tengan en cuenta para poder recuperarlo en las clases siguientes. Bien, si ya pudieron reflexionar acerca de esto, ahora sí vamos a ir pensando estas preguntas en relación con el texto y en relación con el video que acabamos de ver. Adriana Puiggrós va planteando a lo largo de su texto estas cuestiones de cómo el educador, o sea, va a transformar justamente esta idea de docente en educador, educadora, ¿sí? Y cuál es la tarea fundamental en torno a transformar las realidades de les sujetes pedagógicos, ¿sí? Justamente porque ella plantea a lo largo de su texto que hay una reproducción del presente, ¿sí? Estas modalidades de avances de la tecnología, de saberes legitimados socialmente, que se introducen dentro de la educación y que muchas veces van haciendo que se piense que la escuela no sirve, ¿sí? Justamente porque ahora hay acceso a la tecnología, justamente porque más de una vez escuchamos decir que los niños y las niñas aprenden más delante de una televisión que yendo a la escuela, ¿sí? Justamente porque los saberes que se van legitimando, como bien lo venimos trabajando clases anteriores, y como bien también lo dice Adriana en su texto, tienen que ver con la reproducción de una clase social, ¿sí? Con reproducir desigualdades, pero con formar ciudadanos y ciudadanas en torno a las necesidades de un grupo social hegemónico, ¿sí? Y con respecto a esto ella hace un fuerte hincapié en pensar qué sucede con esos saberes populares, con esa cultura popular, cómo la pensamos, ¿sí? ¿Por qué no forma parte del sistema educativo? Y acá es donde yo quiero poder vincular, y quiero invitarlas a pensar, no yo para que vincularlo yo, sino para
para que ustedes mismas puedan reflexionar con respecto a esto, ¿no? La importancia de concebir a los docentes como educadores y educadoras y como trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Ella aquí va haciendo un recuento histórico acerca de cómo va introduciéndose la idea de educación popular. Y en este sentido es que Adriana Puigros va considerando, ¿sí?, a los docentes como trabajadores y trabajadoras, y es aquí donde me parece importante repensar este aspecto de la búsqueda de reivindicación de los derechos, ¿sí? La búsqueda de reivindicación de los derechos del colectivo docente, ¿sí? Ella también, a lo largo de su texto, va planteando de poder incorporar aquellos saberes que no están legítimamente justamente socialmente aceptados y legítimamente bien vistos dentro de la escuela, ¿sí? Como por ejemplo los que tienen que ver con la cultura popular, con los idiomas y el lenguaje de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Qué sigue reproduciendo la escuela en esta coyuntura? ¿Sí? En esta coyuntura de neoliberalismo. Y es allí donde Adriana Puigros, y acá me parece muy importante pensarlo también en relación a Schulz y pensarlo en relación al video que estábamos viendo, plantea cómo los organismos internacionales de crédito van tratando de fomentar el clientelismo dentro de la educación. Y plantea justamente cómo la OMC, perdón, la Organización Mundial del Comercio, va planteando esta cuestión de que en educación superior, justamente en el nivel superior, haya cada vez más pagas para ir a justamente a uno poder educarse y poder ir a una universidad. Entonces es ahí donde se plantea esto del clientelismo, de la educación vista como una mercancía, de la privatización, todos conceptos neoliberales, ¿sí? Y que tienen que ver con estas cuestiones que justamente podíamos observar en el video en las que iba avanzando el gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Por eso es que me parece muy importante poder retomar estas ideas para poder pensarlas en relación a qué somos los docentes, qué hacemos los docentes y cómo nos ven a los docentes, ¿sí? Justamente para poder entender que nuestro trabajo puede ir mucho más allá y tiene que ver también con la lucha y con la transformación de las realidades sociales, ¿sí? Por eso es que Adriana Puigros allí invita a pensar en una arista y en una parte de la educación que a mí particularmente me fascina y que es sumamente enriquecedora y hermosa de pensar, que es la educación popular, ¿sí? Y en este sentido poder pensar a la educación popular como una alternativa para poder salir por fuera de la reproducción de las clases sociales que se buscan conformar dentro del sistema educativo a través de perpetuar el orden de la hegemonía y de la clase social dominante, ¿sí? En estos términos también me parece muy interesante esto que ella recopila para poder pensarlo en esto de la teoría del capital humano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Estos docentes, nosotros, les docentes, ustedes como futuros docentes o quienes ya estén ejerciendo, ¿por qué al incorporarnos nosotros al sistema educativo y al justamente adquirir todos estos conocimientos y habilidades que plantea Schulz, tenemos que seguir viviendo en estas condiciones de vida, ¿no? Y tenemos que seguir luchando por reivindicar derechos que tendrían que ser completamente entendibles, respetados y básicos, ¿sí? Como un salario digno, como poder, como que las escuelas estén en condiciones, como que nuestros estudiantes puedan estar en cuidados dentro de las escuelas, ¿no? En relación a esto, poder pensar cómo, bueno, esta teoría del capital humano, quizás en muchos aspectos sería muy linda de pensar, por decirlo entre comillas, pero como muchas veces termina dejando muchas cuestiones afuera, de pobreza estructural, de desigualdades, de injusticias, de cuestiones de clase, de desigualdades en la cultura, ¿sí? Y bueno, y todas estas cuestiones que van inscribiéndose en una realidad política y social que es muy necesaria analizar y reflexionar y debatir
justamente en pos de transformarla. Así que bueno, los invito y las invito a leer ambos textos. Les dejo debajo de este video, como les dije antes, la guía de lectura de Jules. Les va a servir mucho para poder a focalizar en lo más importante, en lo fundamental y con las categorías principales. Les dejo también una entrevista corta a Adriana Puigros y una tareita de producción para poder realizar. Esta tarea se realiza en parejas, ¿sí? Y es un cuestionario de 4 preguntas a través de las cuales tienen que analizar teniendo en cuenta una de las notas periodísticas que ustedes elijan, ¿sí? Allí hay 3 y ustedes pueden elegir cualquiera de esas 3 para poder analizar en ese cuestionario. Recuerden que el cuestionario es de respuestas cortas. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta las cuestiones que van analizando y sobre las que van reflexionando en relación a los textos para poder recuperarlas en las clases subsiguientes, ¿sí? Yo voy a hacerles una retroalimentación, allí hay una nota numérica, pero no es que esa nota vaya a ser considerada, la nota va a ser conceptual y va a ser de retroalimentación como viene siendo a lo largo de la cursada. Bueno, les agradezco por escucharme y nos vemos en el encuentro sincrónico del día de hoy a las 18 horas. Muchas gracias.